Radio. Escucha, Difunde, comparte. Bueno, le damos la palabra a Siwan. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Siwakoa y soy una mujer trans. Yo, por ejemplo, también soy madre. Yo no pude parir a mi hija, ¿verdad? Pero una de las cosas que podría decirse que fue parte de la forma en la que yo materné a mi hija, se dio mucho antes de que yo iniciara mi transición. Yo tenía mi pareja y vivíamos en una casa donde había un gran jardín y había un árbol enorme, en el que era tan grande que yo me subía ahí arriba y mis gatos trepaban hasta ahí arriba, hasta las ramas que eran troncos gigantes y no se caían porque era realmente muy grande ese árbol. Era una jacaranda y yo recuerdo que ahí en ese árbol yo pedí el deseo de que naciera mi hija y creció como un hongo en el tronco, como una bola, y fue creciendo y creciendo y creciendo durante los 9 meses de embarazo de mi pareja en aquel entonces. Y una mañana cuando ya iba a nacer mi hija y mi compañera me dijo, ya es el momento, ya, o sea, empezó a sentir las contracciones, estaba toda la cama mojada y entonces yo salí al jardín y lo primero que vi fue como el hongo se había roto, que era como una burbuja y salió como un polvito. Y para mí fue muy significativo porque fue el deseo que yo había pedido. Y nació mi hija. Ya para cuando pasaron muchos años y yo hice mi transición, mi hija ya estaba grande, ya tenía 15 años. Y fue un poco triste el hecho de que ya no pudiera yo continuar, ya no pudiéramos continuar en pareja con mi compañera. Una de las cosas que yo pensé fue, recibí muchas críticas, recibí mucho rechazo vecinal. En los espacios a donde yo iba, pues era vista como bicho raro. Curiosamente ahorita ya no, pero en aquel entonces sí. Y quizás se deba a que yo estaba insertada en toda una serie de relaciones sociales en las que me habían conocido de una manera y de pronto ya no era yo, ya no cumplía, digamos, con los patrones establecidos de lo que yo debería de seguir siendo. Como que perdí la clasificación social. Ya no había una clasificación para definirme a mí, a no ser todas esas, digamos, conceptos que vienen de la transfobia, de la homotransfobia, de la lesbotransfobia. Y entonces mi aprendizaje y mi integración como mujer a la sociedad estuvo inmersa siempre, recubierta bajo los conceptos de la transfobia, que no necesariamente fueron siempre en un afán peyorativo o conflictivo, ¿no? Sino desde la misma cultura y de la misma sociedad, la gente te violenta porque te conceptualiza de una manera en la que no te permiten ser lo que tú eres. En mi caso, para mí, pues ser mujer. Y entonces me di cuenta, que el ser mujer no solamente era una decisión personal, no solamente era una forma de autopercepción, porque
aunque a lo largo de tu vida, y en mi caso a lo largo de mi vida, yo nunca me identifiqué con el género masculino, pero tampoco me identifiqué como un hombre homosexual, porque no me gustaban. Entonces, había una contradicción en mí, y comprendí ya después de mi transición de que justamente esa contradicción que vivía en mí era exactamente la misma contradicción que existía allá afuera en la sociedad. El que las personas trans estuviéramos invisibilizadas, el que no hubiera espacios en donde las pudiéramos existir. La organización social esconde a esas personas, las mantiene al margen, salen fuera del imaginario, fuera de la conceptualización social y evitan que las personas podamos materializarnos de la manera en la que efectivamente nos conceptualizamos. Para este entonces yo ya tenía la carrera de etnología, estudié etnología, y empecé a ver esta problemática del género desde una perspectiva antropológica, ¿dónde es en donde se encontraba efectivamente el ser mujer? Pues sí, se encuentra efectivamente en la autopercepción, pero también se encuentra ya en la sociedad, porque una sociedad que no te va a conceptualizar como una mujer, entonces nunca, como ser humano, como persona, nunca vas a tener ese reconocimiento social y jamás vas a poder ser lo que tu autopercepción te dice. Entonces tenía que haber algo más que a mí me permitiera pensar dónde está esa línea donde las personas nos autopercibimos, si es verdad que los hombres y las mujeres nacemos o si es verdad que los hombres y las mujeres nos autopercibimos y vamos construyendo el género a través de nuestro desarrollo. Y ahí fue donde me encontré que esto era un asunto de poder, era un asunto político, era un asunto histórico, era un asunto social y un asunto cultural. Y efectivamente, entonces yo empecé a construir mi análisis, mi crítica, mi posicionamiento como persona, como mujer en la sociedad, a través de una mirada histórica, sociológica y antropológica. Así fue como entonces llego a este espacio para hacer un poquito una introducción de lo que es esto de ser mujer, de qué es esta construcción del género, porque también hay una historia de cómo se ha construido el género en la sociedad, en las ciencias también, en la biología, en la sociología, en la historia, en la cultura, qué es el género. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con Olivia, me va a ayudar un poquito. Después yo voy a continuar y al final de, digamos, como de esta introducción podemos abrir el diálogo o la opinión para que se enriquezca un poco todo esto. Esta ocasión, en el marco rumbo al 8 de marzo, nos toca hablar y tratar diferentes temáticas sobre la relación que hay entre el género y la sociedad. Como primer momento, entender que esa relación está basada en las diferentes formas de generalizar que el género ha dado en la historia y en las expresiones culturales estigmatizadas. Finalmente, la historia del género estudia las relaciones socioculturales entre hombres, mujeres y cifras, formas de género, partiendo de la primera, que el primer es
una construcción sociocultural histórica y no un hecho natural. Dicho esto, es el entonces menester entender las categorías de la sociedad, raza, etnia, cultural, género. Disculpen, pero es que no se alcanza a ver las letras. En esta ocasión hablamos en la relación entre sociedad y la cultura con la mujer. Sí, porque no se alcanza a ver. Aquí, mira. Ok. Las evolucionistas como Morgan y Taylor no definieron el género, pero sí la cultura. Edward Taylor definió la cultura como un conjunto de conocimientos, creencias, arte, ley y moral. La cultura y la civilización son un tesoro complejo que cualquier capacidad y hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad. Para Eloise Watts, la cultura es el conjunto de costumbres, hábitos, ideas, valores, bienes e instrumentos que satisfacen las necesidades humanas. Malice Guaski abordó el tema de la cultura en su artículo La cultura, publicado en 1931. En este artículo señaló que la cultura es un aspecto de la herencia social de los humanos, junto con la forma física. La cultura debe satisfacer las necesidades biológicas de los humanos, como la reproducción, el metabolismo, la temperatura, la protección contra el clima, la seguridad, el reposo, el ejercicio y el desarrollo. La organización social no se puede comprender sin verla como parte de la cultura. La organización económica, la ley y la educación son determinantes secundarios de la cultura, es decir, nacen como determinantes secundarios a los determinantes biológicos. El estudio comparativo de la cultura puede enriquecer la investigación sobre las actividades humanas, los agrupamientos humanos y las ideas y las creencias humanas. Para Alfred Regier, 1881 a 1955, la cultura es el sistema de las formas y reglas que regulan el comportamiento de las personas en la sociedad. Es un concepto abstracto que representa la estructura social de la sociedad. Es un reino de formas aprendidas de sentir y pensar y comportarse. Es un sistema de formas y reglas que regulan el comportamiento de los individuos en la sociedad. Es una abstracción de la estructura social, la que significa que no existe de forma independiente. Para Claudia Levy, la cultura es un sistema de comunicación que se basa en el intercambio de valores entre los miembros de una comunidad. Estos valores incluyen la lengua, las mujeres, los bienes materiales. Levy considera que la cultura es un conjunto de modos de pensar, creer y actuar que se adquieren socialmente. También creía que la cultura es un ámbito cerrado que conlleva un entusiasmo inevitable. La cultura tiene una dimensión histórica relacionada con un lenguaje y la escritura. La cultura también remite a épocas anteriores a la invención de la cultura y el desarrollo del lenguaje. La diversidad cultural enriquece la vida de la humanidad. Los ritos son estructuras mentales que conforman la cultura y que son patrimonio de la humanidad. La oposición entre naturaleza y cultura tiene un gran valor lógico que
justifica plenamente su utilización como instrumento metalógico por parte de la sociología moderna. Bueno, pues esto es como una introducción. Lo que estamos primeramente para ver este asunto que hay de relación entre el género y la sociedad y la cultura es que efectivamente, ¿no? En primer momento tenemos que entender qué es la cultura y qué es la sociedad, y cuando hablamos de cultura en un momento, es otra forma de hablar de sociedad. Sí, entonces lo que estamos viendo con los diferentes autores es que la cultura, si no es un asunto en el que efectivamente compete a la especie humana, que sí, bueno, pues tenemos esta parte biológica, pero no vamos, digamos, a la supervivencia, sino también vamos a la vida. Y nuestra manera de vivir y de sobrevivir es a través del dispositivo cultural en el que se opone, digamos, a la naturaleza. Y ya entonces cuando estamos hablando del terreno cultural, del terreno social, que es justamente como lo hemos visto en estos autores, todo este gran compendio, ¿no?, de códigos a través de los cuales los seres humanos nos vamos a interrelacionar, nos vamos a interactuar. Bueno, para ver entonces qué tiene que ver esta relación del género. Dice, para Michel Foucault, la cultura es un referente que puede ser objeto de crítica y transformación. Él consideraba que las formas de ver, decir, hacer, pensar son un objeto de disputa moral, ética y política. La moral es una conducta aprobada que no se limita a los actos que cumplen con un código moral. Foucault considera que la ética es una relación en sí misma con la moralidad. Es el resultado de un trabajo autoformativo. La ética es una relación de sí mismo, que la moralidad es el resultado de un trabajo autoformativo. Implica un cambio radical del pensamiento. Es una vigilancia de uno sobre sí mismo, que implica una atención respecto del sí mismo. Implica el poder aplicado en sí mismo. El poder se ejerce a través de las prácticas disciplinarias, como la vigilancia, la normalización, la clasificación. Todo saber implica poder. Todo poder, un saber específico. Todo discurso está atravesado por relaciones inherentes de poder. La estética es la existencia de una preocupación ética que define un nuevo terreno entre la formación estética y la metafísica del alma. Es una práctica que construye una nueva verdad a través del arte moderno. Bueno, produce y deja rastros de un modo de ser. Es una forma de vida que hace el cuerpo, el campo visual, y es atestiguación de la verdad. Se presenta como una estética la existencia en las relaciones entre sujetos en la antigüedad clásica y grecorromana. Tiene un inmenso potencial pedagógico, político y antropológico. La política es la condición de las relaciones de fuerza que se encuentran en las relaciones de poder, las cuales son dinámicas y historia. El poder no es una propiedad, sino es una estrategia que se ejerce. El Estado no es el privilegiado del poder, sino un efecto del conjunto mismo. El poder se ejerce a través de la práctica disciplinaria, como la vigilancia, la normalización y la clasificación. Todo saber implica un poder, y todo poder un saber específico. El poder también se le aplica al cuerpo. Está relacionado a través de las estrategias que controlan los cuerpos
y la población. El poder se ejerce sobre el cuerpo a través de tecnologías disciplinarias, la medicina, la biología, la filosofía, las matemáticas. Tecnología disciplinaria se refiere a tecnología, no es solamente lo material, sino toda aquella maquinaria que generamos. Las disciplinarias se refiere al campo del saber, las disciplinas. Esos son los grandes poderes que van moldeando a la sociedad, que van moldeando al cuerpo, y no solamente los van moldeando en las sociedades occidentales, sino los van moldeando en todas las sociedades, como lo vimos hace rato con el maestro. Toda cultura tiene, toda forma de organización social tiene su propia cosmovisión, su propia forma de clasificar el mundo, su propia forma de generar categorías, oposiciones, relaciones, y todo eso son tecnologías disciplinarias. Pero efectivamente lo que estamos ahorita nosotras haciendo es analizar cómo esta categoría de poder desde una visión occidental se le empieza a aplicar a los cuerpos, y de qué manera. Pues efectivamente es a través de las tecnologías disciplinarias que empiezan a construirse. Bueno, primeramente desde las primeras sociedades, porque ya estaban patriarcalizadas. Las primeras sociedades ya tenían sistemas patriarcales, como por ejemplo el hecho de que los cuerpos gestantes se les impusiera el género mujer, el primer borrado de género que hubo, a los diferentes tipos de géneros no binarios, la usurpación de la arma de cacería en las primeras relaciones, las primeras relaciones de poder entre sociedades que van del paleolítico al neolítico. Nace el sedentarismo, y nace la propiedad privada, la necesidad de defender el territorio y de heredarlo. Sobre los cuerpos que van a ser nombrados bajo una categoría que les permite ser dominados, es la mujer. Esto sucede en todas las sociedades. Ya para cuando llegamos a la edad clásica, a la época clásica, empieza ya otra forma de controlar el poder. Cuando estamos hablando de las sociedades cazadoras recolectoras, mucho antes, estamos hablando de que las sociedades al interior de la organización social usurpan el poder, le quitan a una cantidad del cuerpo social el arma de cacería, que se convierte después en el arma de guerra, que se convierte después en el arma de opresión a otras sociedades también, para el intercambio, en donde también el intercambio de mujeres formaba parte de la economía. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer ya estaba conceptualizado también como forma económica de las relaciones de producción. El cuerpo de la mujer también es visto como una relación de producción a la cual se le ejerce el poder. Bueno, entonces el poder se ejerce sobre el cuerpo a través de la regulación de la vida, como las campañas de vacunación, el control de la natalidad y la distribución del servicio de salud. El poder se ejerce sobre el cuerpo a través de la construcción de regímenes de verdad, como la creencia médica, los saberes por los dispositivos disciplinarios. Que posee la clase dominante, así como si fuera un objeto y yo tengo el anillo, ¿verdad? Si el señor oscuro allá y todos los estragos que dejó poseer el anillo. No, el poder es un asunto de estrategia, es un asunto de organización social, porque el poder cohesiona la sociedad, produce la misma cultura. Es aquí donde vamos a ver en realidad quienes empiezan a tener una estrategia de poder hegemónica, que es diferente, ¿verdad? Para saber, cuando hablamos de poder, porque muchos como anarquistas a veces confundimos el poder y solemos hablar del poder de una manera demasiado amplia, así de, yo estoy en contra del poder. Pues no podemos estar en contra del poder, porque el poder mismo nos hace ser personas, nos da la categoría de personas.
nos hace seres tangibles, nos hace ser existentes, sino más bien qué tipo de poder. Pero bueno, eso ya le compete a otra ponencia en algún momento. El poder no es una propiedad, sino es una relación ni una estructura, sino que es una compleja relación estratégica en una sociedad dada, en una sociedad. Para Paul Preciado, el género es una categoría social que se construye a partir de las relaciones de poder, discursivas y sociales de estas relaciones, por lo que no es cultural de lo que implica ser hombre o mujer y determina el comportamiento, las funciones, las oportunidades, valoración y relación. ¿Por qué? Porque hacia donde va Paul Preciado cuando está hablando de que el género se construye a través de las relaciones. Vemos que no podemos abandonar, porque todas las sociedades, no podemos asociar a las categorías de género, tipo de sociedades, porque son una tecnología social, porque son la manera en la que podemos designar a los diferentes roles, a las diferentes oportunidades y también a lo que no pueden hacer ciertas personas. El género designa nuestras formas de relación, nuestras formas de interacción, nuestras formas de pensar, de ver. ¿Cómo la van a ver la gran cantidad de géneros? Entonces, como lo veíamos al principio, la idea de género también nos lleva a tratar de analizar otro tipo de categorías como el de etnia, como el de cultura y el de raza, que no es lo mismo, por ejemplo, una mujer que una mujer, huitzálica, por ejemplo. Dos tipos de personas totalmente diferentes y sin embargo podemos decir son mujeres. ¿Cómo es posible eso? Bueno, a partir de qué dispositivo de poder o de qué cultura hegemónica vamos a decir es mujer, no, tú no. ¿Qué es? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo se va, cómo estas estructuras de poder van a abarcar y cómo van construyendo estas categorías. No. Qué interesante, porque como desde los tiempos atrás, ¿no? Como nos van formando, nos van limitando, y ahora aunque se ve un boom del poder ser sí mismo, cómo sigue la violencia, cómo el pensamiento patriarcal de hombres y de mujeres hacen esa diferencia, ese racismo, ese no poder ser uno mismo, ¿no? Ante lo que es tu cuerpo, tu espíritu y tu mente, pues sí, al final. Para Judith Butler, el género es una construcción social. Otra vez, en otra vez nos encontramos con que es una construcción sociocultural, que se construye a través de la acción, el habla y los comportamientos. Butler propone que una concepción performativa del género que pone de relieve el papel central del sujeto en la configuración de su propia género. Pero no es una elección. El género se construye a través de la repetición y de acciones ritualísticas. El género se construye en un contexto binario que promueve la matriz heterosexual. El género se construye a partir de relaciones de poder, actuación de performatividad, conforma la apariencia de su propia
fijez interior. Es un asunto biológico, hasta donde vamos, ya entendimos, que todo lo que tenga que ver con la cultura no compete a la biología. No hay un gen dentro de las personas que nos permita decir, oh mujer. No, las personas no vamos hacia los géneros a través del olor, a través de las hormonas, a través de la naturaleza, ni a la reproducción, como sí lo hacen los animales. Los animales no conceptualizan los géneros, no hay un solo género en el reino animal fuera de la organización humana, de la organización social humana y de la organización cultural. El género es un asunto cultural, es un asunto de construcción cultural y a pertenecer al universo de la cultura está atravesada por las relaciones de poder. Bueno, entonces eso, digamos, es para lo que compete a la categoría de cultura, y para lo que compete a la categoría de sociedad podemos ver que el género no nada más ha sido, bueno, porque como veíamos hace rato, la sociedad y cultura son son las dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de cultura estamos hablando efectivamente de todos esos códigos de relaciones mecánicas que la sociedad establece por sí misma, como por ejemplo las relaciones de parentesco. Las relaciones de parentesco son estructuras mecánicas, son estructuras que efectivamente se expresan a través de las formas culturales. Pero ¿qué son estas formas de parentesco? Son la forma de organización de las cuales la sociedad va a designar jerarquías sociales y va a designar cuáles son los roles específicos que cada persona va a desempeñar en una sociedad. Relaciones de horizontalidad y relaciones de verticalidad, de alianza, de afinidad, y relaciones de consanguinidad también, hacia arriba y hacia abajo, antepasados y descendencia. Y esas relaciones de poder están intrínsecamente relacionadas con las relaciones de poder de territorio, de nacionalidad y de etnia, porque ahí, en donde existe territorio, existe región cultural, una organización que se divide de otra, y podemos decir hasta aquí son otomís, hasta aquí es otra cultura. Ahí donde existen esas divisiones existen diferentes organizaciones sociales y diferentes formas de jerarquizar. Y cuando hablamos de jerarquía, no entendamos esto de yo mando y tú obedeces. No, jerarquizaciones en antropología se refiere a diferentes formas de clasificar los roles e interacciones sociales. Entonces la herencia y el control del territorio se vuelve un terreno susceptible de ser controlado por los poderes hegemónicos en cualquier sociedad. No estamos hablando de las sociedades solamente occidentalizadas o industrializadas, o el cliché que tendemos a pensar de las relaciones hegemónicas, tales y como las pensamos, así como luego hablamos acerca de lo que es el poder, sino en todas sociedades hay relaciones hegemónicas que también van generando relaciones y divisiones de clasificación relaciones de poder, digamos, en los sistemas de producción. El control sobre el cuerpo, el control sobre el género se vuelve un asunto de los sistemas del sistema de producción en el que viva la sociedad. Llámese comunismo primitivo, llámese feudalismo, llámese socialismo, llámese capitalismo, o imperialismo rapaz. No me importa, siempre van a existir formas de poder que van a clasificar a las personas en cuestión de género, porque es un asunto de herencia, es un asunto de control territorial. Cuando una sociedad dominaba a otra, cuando había guerra entre dos sociedades, lo primero que hacían los ejércitos era secuestrar a las mujeres como botín de guerra, porque representaban la manera en la que la otra las violaban para que tuvieran la descendencia de la otra cultura, y entonces fueran hijos de la otra cultura, y entonces el territorio se heredara a la
la otra sociedad y se perdía el territorio. Es decir, el control del cuerpo mismo era el control del territorio mismo, era un asunto de poder, es un asunto de guerra. Ajá, y como ya lo vimos, la guerra es monopolio pues de los usuarios de los privilegios patriarcales. Me gusta decirlo así para evitar hacer un señalamiento y decir los hombres y al rato nos acusen, odian a los hombres. No, no es un asunto de odio, es un asunto de ciencia, es un asunto de historia, es un asunto de sociedad, de cultura y de organización social. Y bueno, hasta ahí termino, digamos, como esta introducción para que se abra el debate, o si quieren solamente su opinión, qué es lo que pensamos acerca de la relación entre sociedad, cultura y género. Bueno, a mí me gusta siempre opinar, siempre comprendo, trato de entender todo este asunto del género, de la sociedad y todo esto. Y me vine para acá porque, parafraseando un poco lo del poder, tenemos que desestructurar esto. ¿Por qué? Porque esta mesa simboliza poder. Es decir, como si yo que estoy sentada aquí tengo el conocimiento o la verdad. A mí me gusta de pronto que se haga más en círculo para mantener esa horizontalidad, ¿no? Respecto al género, a mí me parece muy interesante y me parece que aquí a todos, o al menos a quienes estamos de este lado, nos interesa y a lo mejor nos hemos documentado. Me encanta Michel Foucault, es uno de mis autores favoritos en ese sentido, pero a mí me gustaría bajar un poquito más allá, con la ciudadanía, con la gente de a pie. Ellos, te aseguro que si les preguntamos, ¿conoces a Foucault? ¿Conoces el género? Es más, lo tienen confuso. Si tú le preguntas a una persona allá afuera, ¿qué es lo que entiendes por sexo género? No lo tienen claro. Tan lo es así que cuando tú tienes una identificación oficial, en algunos te ponen sexo hombre o mujer y en otros te ponen género hombre-mujer, cuando eso no es el género, ¿no? Precisamente el género va de la mano con la sociedad. ¿Por qué? Porque te configura, te empieza a configurar en lo que bien decías, qué se espera, cómo comportarte, si se asume que eres mujer u hombre, hablando de sexo, porque precisamente eso viene de la parte biológica, te asignan el género de inmediato, que eso va de la mano a que se espera que tú te comportes de cierta forma. Y en este caso, replicando las estructuras de poder que bien dices. Entre masculino y femenino, pues sabemos que hay ahí sí hay una línea muy jerárquica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría de pronto que moviéramos esta parte de qué entiende la gente en lo general, porque a lo mejor nosotros lo vemos y yo te comprendo, pero cuando sales a la calle, la gente no lo tiene claro. Y es ahí es donde tenemos que empezar a destructurar con la gente. Pero a la gente en el día a día están tan metidos, todos estamos tan metidos en resolver nuestra vida que lo último que pensamos es en leer a Foucault, a Judith, a quien tú quieras, para poderlo comprender, porque en realidad no les interesa. Nos empieza a interesar en el momento en que nos afecta y nos incomoda, pero la mayoría de las personas lo normalizamos y no tenemos problema. Entonces, para empezar, ¿cuál sería la diferencia entre sexo y género? ¿Qué comprendemos? A mí me gustaría hacer también aquí una reflexión entre que nadie tenemos la verdad absoluta. La diversidad nos enriquece, eso yo es algo que promuevo mucho. La diversidad de pensamiento, de ideas, de formas de ver la vida nos enriquece, y desde ese sentido, ¿qué comprendemos? Por ejemplo, alguien que quisiera participar, la diferencia entre sexo y género, o es lo mismo, o qué percibimos a partir de ahí. Porque entonces, a partir de lo que vemos en la ciudadanía de a pie, no porque nosotros nos pongamos en un punto de poder, pero ciertamente la inquietud nos mueve a investigar y a comprender y a sacar muchos pensamientos. Pero ¿qué entienden? Porque entonces cuando nosotros salimos a la calle y en un simple trámite burócrata, nos empezamos a encontrar con estas cosas que nos exigen y que nos incomodan. Pero pues la persona que está ahí te aseguro que no le importa, no lo lee, y para ellos es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué comprendemos de diferencia entre sexo y género? ¿Y en qué momento, cuando, por ejemplo, si yo me considero una mujer
de sexo mujer y de género femenino y no tengo más allá una inquietud en esa identificación, pero ¿qué pasa cuando sí? ¿Y en qué momento lo empiezas a detectar? Y entonces, ¿cómo empiezas a romper eso, no? Que es entonces en donde dices, sí, bueno, ¿en dónde te...? Ahora, si lo vemos así, ¿en qué cajita te ubico, no? Porque no veo que cumplas una estructura. Y entonces, ¿dónde te pongo? Porque yo tengo solo estas dos. Y entonces, ¿cuál es el impacto para las personas que tienen esa diversidad o que buscan esas otras alternativas, que no es porque sean otras, sino volvemos al punto? En lo hegemónico, y todos los juegos de poder se dividen en la bipolaridad, blanco, negro, masculino, femenino, ricos, pobres, primer mundo, tercer mundo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer, ¿qué entendemos de diferencia entre sexo y género? Yo lo que comprendo es sexo, mujer o hombre, nazco de esa forma, el género es lo que la cultura, el espacio, el contexto empieza a esperar de mí. Sin embargo, yo creo que hablando de masculino y femenino, y que evidentemente a partir de esa bipolaridad lo complica para los demás géneros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿dónde te pongo? Pero a partir de ahí, en donde tú quieras, yo creo que sí hay un ABC de masculino o femenino que se espera aquí y en China y en el lugar que quieras, ¿no? Ya cada uno con los rasgos de su contexto cultural, de su contexto ideológico, de su contexto económico. Sí. Y no sé si alguien también quisiera responder la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos o qué comprendemos de la diferencia entre sexo y género? ¿Y qué cosas nos atraviesan, no? Porque yo les puedo decir, yo soy mujer, me identifico con el género femenino, pero biológicamente y en el contexto en el que vivo, siendo mexicana, pues rompo el esquema porque mido mucho, ¿no? O sea, soy una mujer alta, no cumplo el estereotipo de mi sociedad y cuando me visto de una forma más, no sé cómo decirlo, a lo mejor no tan femenina, pues yo voy por la calle y me dicen buenas tardes, señor, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy fuera de lo que, por el género de mi sociedad y mi contexto, pues no lo estoy cumpliendo. Y ahí me da risa cuando volteo y le digo buenas tardes y veo que soy mujer y les da pena, ¿no? Entonces no sé si alguien también quiera... El compañero va a participar.